Imagina entrar a una plaza polvorienta en el corazón de los Balcanes. A tu alrededor el aire vibra con una mezcla de música folclórica y murmullos nerviosos. En el centro, una línea de jóvenes mujeres vestidas con trajes brillantes se dispone como si fuera una pasarela improvisada. No hay vergüenza, no hay secreto. Están ahí para ser vistas y elegidas. Así comienza el extraño, desconcertante y provocador mercado de novias de Bulgaria. Sí, has oído bien. En pleno siglo XXI, en un rincón rural de Europa, aún existen ferias donde se compran esposas. No en la oscuridad ni en la clandestinidad, sino bajo el sol, como si se tratara de caballos o ganado. Una tradición tan antigua como provocadora que despierta asombro y controversia, pero que, para algunos, es simplemente la forma natural en que se ha hecho durante generaciones. Bienvenidos a Bulgaria, el país más barato del continente, donde las montañas esconden secretos centenarios y donde el amor, o algo que se le parece, puede negociarse por el precio de un teléfono móvil usado. Cada año, cerca de la ciudad de Stara Zagora o en zonas como Sliven, se celebra una de estas ferias que parecen sacadas de otro tiempo. Se les llama mercados de novias gitanas, pero lo que sucede allí va mucho más allá de la tradición. Jóvenes de la comunidad rom, una minoría étnica que vive al margen del sistema, acuden con la esperanza de encontrar pareja. Las familias arreglan encuentros, los hombres miran, las chicas sonríen tímidamente y luego comienza el regateo. ¿El precio de una esposa? A veces puede rondar los 1.000 euros, otras veces apenas unos cientos, en ocasiones incluso menos. Todo depende de la belleza, la edad, la reputación y, claro, la habilidad de los padres negociadores. Es un juego de apariencias, de gestos calculados, de discursos que disfrazan la compra con palabras como compromiso, alianza, honor. Pero en el fondo, todos lo saben, es una transacción. Una dulce y peligrosa transacción donde los cuerpos jóvenes se exhiben como joyas en escaparate. Algunos lo llaman una celebración de la cultura, otros un mercado de carne humana. Y entre tanto juicio occidental, las protagonistas, esas chicas que se pintan los labios con nerviosismo, que bajan la mirada cuando son evaluadas, que sueñan con escapar o con ser elegidas por alguien bueno, siguen allí, repitiendo el rito año tras año. Pero no todo es tan simple como parece, porque aunque la costumbre pueda escandalizar, también hay matices que desconciertan. Muchas de esas jóvenes quieren estar ahí, desean casarse pronto, ven en esa feria una oportunidad de mejorar sus vidas. Algunas lo hacen para huir de hogares rotos, otras por deseo de formar familia. Incluso hay quienes sueñan con enamorarse del chico que les ofrezca más. Y es que en una Bulgaria donde la pobreza aún muerde fuerte, especialmente en las zonas gitanas, el matrimonio temprano no es solo una opción, es casi una salvación. Las mujeres son instruidas desde niñas en cómo agradar, cómo moverse, cómo mirar sin parecer atrevidas, pero tampoco sumisas, cómo cocinar, cómo cuidar a los hijos, cómo manejar la casa sin quejarse. La virginidad sigue siendo un trofeo, el rol femenino una herencia férrea. Y aunque parezca increíble, la libertad sexual que Europa celebra aquí todavía es un tabú susurrado. La belleza es moneda de cambio, pero no una belleza de revista, sino una belleza con códigos internos. Piel clara dentro de la etnia, cabello largo, cintura pequeña, andar delicado. Todo evaluado como si se tratara de ganado fino. Cada gesto, cada sonrisa puede aumentar o disminuir el valor de una joven ante los ojos de un posible esposo y su familia. ¿Y qué hay de ellos? Los hombres se pavonean con camisetas ajustadas, relojes brillantes y coches alquilados para la ocasión. Aunque estén endeudados hasta el cuello, harán lo posible por parecer exitosos durante el evento, porque ese día es su única oportunidad de impresionar, de ser el macho alfa, de conseguir la mejor pieza del mercado. La ceremonia es ruidosa, colorida, casi festiva. Hay música, bailes, comida. Las madres observan con ansiedad, los padres calculan cifras mentalmente, los hijos, muy jóvenes a veces, intercambian miradas furtivas mientras sus futuros se deciden en minutos. Pero lo más curioso es que no hay violencia, no hay cadenas ni encierros, solo una danza social aprendida, milenaria, que enmascara una realidad brutal bajo la máscara del folclore. Un contrato implícito donde el deseo es secundario y el deber sagrado,
Y entre la multitud los ojos occidentales miran con asombro, con juicio, con morbo. Se preguntan si esto es real, si es legal, si es posible. Pero para los locales es solo otro sábado, otro intento de seguir una tradición que se resiste a morir, aunque el mundo moderno ya esté respirando en la nuca. ¿Qué sentirías tú si supieras que por el precio de un teléfono podrías tener una esposa? ¿Te escandalizaría o te tentaría la idea de un amor que se compra, se negocia, se amarra con cifras? Bulgaria, ese país de montañas suaves, arquitectura comunista y bares económicos, esconde en sus entrañas rituales que desafían el tiempo y también la moral. Porque detrás del bajo costo de la vida, de sus cervezas a €1 y departamentos por renta mínima, se esconde algo mucho más complejo, una sociedad donde el deseo y la necesidad se confunden, y donde los cuerpos aún pueden tener precio. Y esto apenas es el comienzo. En Bulgaria el amor no siempre llega por casualidad, ni por poesía, ni por flechazos. Aquí el amor se planea, se instruye, se hereda como una receta familiar, y muchas veces no tiene nada que ver con el deseo. Tras el mercado de novias hay algo aún más intrigante: la vida matrimonial que le sigue. ¿Qué ocurre después de que una joven ha sido comprada o más elegantemente comprometida? ¿Qué tipo de vida la espera entre muros en los que se cocinan secretos tan antiguos como las montañas Rodopes? Una vez cruzado el umbral del matrimonio, la mujer búlgara, sobre todo dentro de las comunidades tradicionales, adopta un rol casi ceremonial. Su juventud no es excusa. A veces, con apenas 15 o 16 años, se convierte en la piedra angular de un pequeño universo doméstico, sin preparación, sin elección. Solo con las instrucciones de las madres y abuelas que vinieron antes. La primera noche es simbólica y a menudo observada con una mezcla de morbo y ritual. En algunos pueblos aún se celebra con un velo blanco, una habitación adornada y, en el peor de los casos, la prueba física de la virginidad. Sí, el paño blanco manchado de sangre puede seguir siendo esperado, como si el cuerpo femenino fuese un contrato que debe sellarse con un testigo carnal. ¿Y si no hay sangre? Se susurra, se duda, se condena. Pero nadie lo dice en voz alta. El silencio, como todo en Bulgaria, es parte de la costumbre. En los primeros días de vida matrimonial, la esposa es observada por todos. ¿Cómo cocina? ¿Cómo se comporta? ¿Se levanta temprano? ¿Se somete? Incluso su forma de caminar será comentada. La suegra suele ser la primera jueza, porque no se trata solo de agradar al esposo, sino a toda la familia que la ha recibido como quien adquiere un tesoro que debe ser pulido. La sensualidad aquí es compleja, no se expresa como en París o en Milán. No hay vestidos cortos ni citas espontáneas. Es una sensualidad contenida, casi peligrosa. Se esconde en una mirada baja, en unos labios pintados con timidez, en el gesto de servir el café sin hablar. Todo lo que una mujer hace puede ser interpretado como virtud o como amenaza. Los hombres, mientras tanto, tienen otra libertad. Ellos salen, trabajan, beben. A menudo son los proveedores, pero también los que cargan con el peso de mostrar hombría. Y en muchos casos, su virilidad se mide por la cantidad de mujeres que han deseado, aunque solo una sea la esposa. La infidelidad es un secreto a voces, una grieta cultural que se ignora mientras no haga escándalo. Y sin embargo hay amor, o al menos algo que se le parece. A lo largo de los años, muchas de estas parejas crecen juntas, se acostumbran, se entienden con miradas. El amor no nace, sino que se cultiva como una tierra difícil. A veces florece, a veces no, pero permanece. Lo curioso es que la tradición no termina en la boda. Continúa cada día, en cada gesto, en cada norma no escrita. Las mujeres aprenden que deben mantener la casa en silencio, que deben aguantar ciertas palabras, ciertos impulsos. La pasión, si existe, es íntima, escondida como un fuego que no debe hacerse público. Y aquí entra el verdadero misterio de Bulgaria: cómo sobrevive el deseo en un lugar donde está tan vigilado. En los pueblos más cerrados todavía existen supersticiones sobre el cuerpo femenino. Algunas creen que no se debe cortar el cabello durante el embarazo, que dormir con los pies hacia la puerta trae muerte, o que el sexo en ciertos días puede atraer mala suerte al bebé. Otros creen que una mujer que rechaza al esposo puede enfermar, y que si una esposa no se embaraza pronto, algo demoníaco puede habitar en ella.
Así, entre mitos y costumbres, el cuerpo de la mujer no le pertenece del todo. Es un terreno compartido entre el marido, la familia, las creencias populares y las expectativas sociales. Aún así, hay espacio para la rebeldía. Algunas chicas jóvenes, sobre todo en las ciudades como Sofía o Plovdiv, ya no quieren seguir ese destino. Se rebelan en silencio, usando ropa más atrevida, hablando de independencia, soñando con escapar a otro país donde el amor no venga con cláusulas ni precios. Pero las que viven en aldeas remotas aún caminan por el sendero marcado. Desde los 13 años son preparadas para ser esposas. Se les enseña a bailar con gracia, a cocinar con rapidez, a sonreír sin hablar demasiado. Las madres les susurran consejos que han pasado de generación en generación, como conjuros para evitar el fracaso matrimonial. El hombre necesita respeto, no preguntas, le dice una madre a su hija mientras le acomoda el velo. El amor viene después, primero obediencia, le advierte otra mientras le enseña a doblar las sábanas sin dejar arrugas. ¿Es amor o es una ilusión aprendida? ¿Es pasión o es supervivencia disfrazada? Mientras tanto, los hombres que asisten a estas ferias de novias también tienen su carga. Aunque parezca que tienen todo el poder, ellos también son piezas de un engranaje que les exige éxito, fuerza y sobre todo no mostrar debilidad. Tienen que pagar por sus esposas como quien compra algo que valide su hombría, y si no pueden hacerlo, su reputación cae. El deseo, entonces, se convierte en un juego de apariencias. Un teatro silencioso donde cada uno interpreta el papel que le fue asignado. Algunos sueñan con romper el libreto, otros solo desean que la obra termine sin escándalos. Pero en el fondo, todos cargan con la misma pregunta: ¿cómo se ama en un lugar donde el amor no se elige? Así es la vida en Bulgaria, un país donde el precio de un anillo puede ser más importante que las caricias, donde las calles están llenas de miradas que no se cruzan y donde las palabras de amor aún deben susurrarse, si es que se pronuncian. Y sin embargo, el país sigue avanzando, cambiando, rompiéndose lentamente por dentro, pero sin que nadie lo note del todo. En Bulgaria, la sensualidad no es una explosión, es un susurro constante. No se muestra con escotes ni con cuerpos al descubierto, sino con bailes, símbolos, miradas prolongadas que duran apenas un segundo más de lo permitido. Y en esa pausa, en ese titubeo silencioso de las pupilas, ocurre la provocación más antigua de todas, el juego de la seducción. Las tradiciones de cortejo en las zonas rurales de Bulgaria aún conservan una carga simbólica tan potente que parecen sacadas de otro siglo. Aquí, los gestos sencillos están cargados de insinuaciones. Si un hombre ofrece una rosa sin decir una palabra, significa que ha elegido. Si la mujer acepta sin sonreír, significa que corresponde. Pero eso es solo la superficie. Detrás del acto delicado hay todo un universo de códigos. Antiguamente, y en algunas aldeas todavía hoy, el cortejo iniciaba con una visita inesperada. El joven interesado se presentaba en casa de la familia de la chica con un trozo de pan o una botella de rakia, el licor búlgaro por excelencia. Pero no se bebía enseguida. Era un símbolo de intenciones, una manera silenciosa de decir: estoy aquí para algo más que conversación. Si el padre aceptaba la bebida, la conversación comenzaba, y si la madre servía café, entonces el proceso podía avanzar. Pero lo más interesante ocurría después. La muchacha, normalmente entre 14 y 17 años, debía mostrar sus habilidades, no con palabras, sino con las manos. Le daba forma al pan, bordaba un pañuelo frente a él o recitaba en voz baja una canción tradicional. Era una especie de danza silenciosa donde cada gesto construía deseo, y él, el pretendiente, observaba en silencio, porque desear en voz alta era de mal gusto. En el sur del país, sobre todo en regiones donde las comunidades pomak, musulmanes búlgaros, aún conservan sus costumbres, el cortejo incluye rituales aún más intensos. Una chica interesada en un joven podía colocar un pañuelo bordado en su ventana, orientado hacia la calle. Era una invitación. Pero solo si el pañuelo tenía hilo rojo, color de la pasión, significaba que el corazón ya había elegido. Y si el chico tocaba el borde de la tela en la noche, ella sabía que pronto habría una conversación clandestina. A veces bajo la luna, a veces entre sombras lejos de las miradas que juzgan. Porque el deseo en estas tierras necesita esconderse para sobrevivir. Hay también danzas que son, en esencia, juegos eróticos disfrazados de tradición.
como el oro, la danza circular búlgara que se baila en bodas y fiestas. Aunque es grupal y aparentemente inocente, los pasos y las posiciones dicen más que cualquier declaración. Un joven puede posicionarse detrás de la chica que desea y tocar su cintura al girar. Si ella no se aparta, si le permite repetir el gesto, entonces los cuerpos ya han comenzado a hablar. En algunos pueblos el primer beso aún no ocurre antes del compromiso. Pero hay otros gestos que lo reemplazan, como ofrecerle un pañuelo con perfume, o tomarle la muñeca por un segundo, como quien prueba el pulso de un deseo aún tibio. Y no podemos olvidar el rol de las abuelas. Ellas, las verdaderas guardianas de las reglas del amor, son quienes aconsejan, quienes leen señales invisibles, quienes traducen el lenguaje corporal de los jóvenes. Muchas veces, si una abuela detecta que su nieta está siendo deseada por un joven sin honor, puede intervenir con una frase tan cortante como un cuchillo. Ese no es para ti. Tiene los ojos sueltos. El lenguaje está lleno de estos simbolismos. Tener los ojos sueltos significa ser promiscuo. Tener manos suaves implica que el hombre no trabaja duro. Oler a campo sugiere que viene de buena tierra, de familia noble, incluso si es pobre. Y si un joven mira con los pies es porque no se detiene en ningún lado, un espíritu inquieto que nunca se quedará. Pero no todo ocurre en los pueblos. En las ciudades, el cortejo ha cambiado, aunque conserva vestigios de lo antiguo. En Sofía, por ejemplo, muchos jóvenes combinan redes sociales con supersticiones heredadas. Una chica puede revisar su horóscopo en TikTok, pero aún conserva un hilo rojo atado a su muñeca para proteger el corazón del amor no correspondido. Y sí, todavía existen quienes creen en hechizos de amor. Las llamadas babushki, mujeres mayores que practican rituales, son consultadas en secreto por adolescentes que desean enamorar a alguien o recuperar una relación perdida. Se dice que si una chica vierte miel sobre el zapato izquierdo del hombre que desea y lo deja bajo la cama durante 3 noches, su imagen aparecerá en los sueños del chico. ¿Efectivo? Tal vez no. ¿Seductor? Sin duda. Otra creencia popular afirma que si te comes una hoja de albahaca regalada por la persona que deseas, el amor se sellará en silencio, sin que nadie más lo note. Y es que en Bulgaria, el silencio tiene un peso sensual que no se puede ignorar. No se trata de declarar amor a gritos, sino de construir tensión poco a poco, como quien estira una cuerda invisible entre 2 cuerpos. Pero, ¿qué ocurre cuando el deseo no sigue las reglas? Cuando una chica se enamora de un hombre mayor, o de alguien fuera de la comunidad, o, en casos aún más ocultos, de otra mujer. En muchas regiones búlgaras eso sigue siendo un tabú. Las relaciones que se salen del molde deben vivir en las sombras. Las miradas deben disimularse, y las caricias, si ocurren, deben ser rápidas, furtivas, casi culpables. No es que el deseo esté prohibido en Bulgaria, es que debe comportarse, debe adaptarse al guión, a las expectativas, al rol que cada uno debe interpretar desde el nacimiento. Por eso, cuando alguien lo rompe, cuando se atreve a amar sin permiso, la historia se convierte en leyenda. Como la de Mila, una joven que, según se cuenta en las afueras de Plovdiv, huyó con un músico gitano la noche antes de su boda arreglada. Jamás volvieron a verla. Algunos dicen que vive en Italia, otros que murió de pena. Pero su historia se repite en voz baja, como una advertencia o como un canto a la libertad. Así son los rituales de cortejo en Bulgaria. Un baile entre la tradición y el deseo, entre la mirada vigilante y el impulso de tocar, entre el deber y la tentación. Todo ocurre lentamente, como el fuego que se enciende con astillas pequeñas. La primera vez que un viajero llega a la ciudad de Sliven, en el este de Bulgaria, no imagina que sus calles polvorientas, sus edificios descoloridos y su aire áspero esconden uno de los eventos más insólitos de toda Europa. No lo anuncian con carteles, no está en las guías turísticas y sin embargo sucede 2 veces al año como una tradición ancestral que se niega a desaparecer. El mercado de novias. Sí, como lo lees. Un mercado donde chicas jóvenes, muchas de ellas menores de edad, se exhiben, desfilan, sonríen y a veces son ofrecidas en matrimonio por unos cuantos miles de lev, la moneda búlgara. En ocasiones la cifra se reduce a menos de lo que costaría una televisión de última generación. La tradición pertenece a la comunidad Calderash, un grupo dentro del pueblo romaní que ha conservado su cultura con fiereza. Y aunque el evento no es oficial,
es tan real como el polvo que cubre los zapatos de quienes asisten. Los hombres se visten con camisas brillantes, las chicas con vestidos de lentejuelas, maquillaje intenso y una mirada fija, como si estuvieran en un concurso donde el premio no es una corona sino un cambio de vida. Algunos lo justifican como una forma de proteger a las jóvenes, de asegurar que se casen dentro de la comunidad y con alguien aprobado por la familia. Otros, en voz baja, lo ven por lo que realmente es: una transacción, un acuerdo disfrazado de tradición, un intercambio entre deseo, poder y dinero. Pero más allá del impacto inicial, lo que realmente estremece es la normalización. Nadie parece escandalizarse demasiado. En los alrededores niños juegan, se venden bebidas y bocadillos, y la música retumba como en cualquier feria de pueblo. Hay risas, charlas animadas y miradas que negocian sin pronunciar palabra. Y mientras en el corazón del evento los hombres discuten cifras con los padres de las jóvenes, ellas permanecen de pie, esperando ser elegidas. Algunas están nerviosas, otras resignadas, y unas pocas ilusionadas, porque para muchas casarse, incluso en estas condiciones, es una puerta de escape, una posibilidad de salir de los barrios marginales, de evitar matrimonios forzados con parientes lejanos o simplemente de cambiar de aire. Pero, ¿qué ocurre después de ser comprada? ¿Qué tipo de vida comienza una vez que el mercado cierra y el vestido brillante se guarda? La respuesta no es sencilla. Algunas de estas uniones resultan estables. Familias enteras aseguran que sus hijas están felices, que ahora viven en casas mejores, con hombres trabajadores que las cuidan. Pero otras terminan en abandono, en silencios incómodos, en promesas rotas. Y todo esto sucede en medio de un país que al mismo tiempo avanza y retrocede. En Sofía, la capital, las avenidas principales están llenas de cafés modernos, galerías de arte, tecnología. Pero basta con desviarse unas pocas calles para encontrar barrios con calles llenas de basura, perros callejeros y edificios agrietados por el paso del tiempo. En Plovdiv, una de las ciudades más antiguas del mundo, las ruinas romanas conviven con mercados donde la carne se exhibe sin refrigeración y las moscas son parte del paisaje. En Varna, ciudad costera de gran belleza, el lujo de los hoteles contrasta con las periferias donde la pobreza parece clavada al suelo como una raíz que no cede. Bulgaria es el país más barato de Europa, sí, pero ese precio bajo tiene un costo humano. La pobreza empuja a las familias a decisiones drásticas. Algunas ofrecen a sus hijas en matrimonio porque no pueden mantenerlas, otras porque es parte de una estructura cultural que no se ha actualizado. La mezcla entre necesidad y tradición genera situaciones que para el extranjero resultan chocantes, pero para ellos son parte del paisaje. En algunos pueblos, incluso fuera de la comunidad romaní, aún se escucha la frase: «Es mejor casarla joven, así no se malogra». Como si la juventud fuera una mercancía perecedera, como si el deseo debiera ser atrapado antes de que madure. El concepto del amor romántico queda en segundo plano. Lo primero es la utilidad, la estructura, el orden familiar. Y mientras tanto, muchas chicas búlgaras sueñan con otra vida, con irse, con conocer hombres de fuera, de otras culturas, donde puedan elegir. Por eso, en redes sociales, los perfiles de chicas búlgaras están llenos de selfies sensuales, de frases en inglés mal escrito, de mensajes sugerentes a hombres de otros países. Buscan escapar, aunque sea a través de un chat. Porque en su entorno, el deseo siempre está vigilado, condicionado. El turismo sexual en Bulgaria también crece en las sombras. Hombres de países nórdicos, británicos o alemanes llegan a ciudades como Burgas o Blagoevgrad, buscando experiencias con mujeres que por unos pocos euros ofrecen compañía. Muchas no se consideran prostitutas, sino acompañantes temporales. Se alquilan por horas, por noches, por afecto. Algunas son madres solteras, otras estudiantes que no pueden pagar su renta, lo hacen con discreción, con una mezcla de orgullo y resignación. Y al mismo tiempo existen quienes lo aceptan como parte de la realidad. Un conductor de taxi en Sofía lo resume así: en Bulgaria, el cuerpo vale menos porque el alma está cansada. Aquí no hay tiempo para ilusiones, solo hay que sobrevivir. Pero no todo es oscuridad. Entre esta mezcla de tradición y desesperanza, hay movimientos de jóvenes que buscan cambiar las cosas. Colectivos feministas, agrupaciones por la igualdad de género, artistas que usan su obra para denunciar el mercado de esposas, los matrimonios forzados
y la cosificación de la mujer en zonas rurales. En escuelas de provincias, algunas maestras enseñan a sus alumnas que tienen derecho a decir que no, que su valor no está en su virginidad, ni en su juventud, ni en su docilidad, que pueden estudiar, viajar, decidir, y aunque el camino es lento, comienza a abrirse. Aún así, el contraste persiste. Bulgaria es un país donde puedes comer por $3, dormir por 5 y, si sabes dónde buscar, encontrar una promesa de amor envuelta en lentejuelas por unos cuantos más. Pero al final, la pregunta no es cuánto cuesta. La verdadera pregunta es, ¿qué vale una vida que no has elegido? Cuando cae la noche en Bulgaria, el país parece adquirir un segundo rostro. Las calles tranquilas se tiñen de sombras largas, las tabernas se llenan de risas apagadas y las viejas historias, esas que se susurran en voz baja desde hace generaciones, despiertan como si la oscuridad les diera permiso para existir. En los pueblos más antiguos aún se habla de las samodivas, espíritus femeninos de una belleza sobrenatural. Se dice que vagan por los bosques búlgaros durante las noches de luna llena, peinando su cabello dorado y atrayendo con su canto a los hombres que se aventuran solos. Una vez atrapados por su encanto, desaparecen. Nadie sabe si mueren, si se transforman o si simplemente renuncian a la realidad por seguir a esas mujeres imposibles. ¿Son reales? ¿O solo representan ese deseo inconfesable que muchos ocultan? En un país donde se compran esposas, donde se negocia el amor como si fuera un bien de consumo, las samodivas encarnan una fantasía prohibida, el deseo libre, indomable, femenino y feroz. Y tal vez por eso se las teme tanto. Pero no es la única leyenda que habla de deseo y poder. En la región de Ródope se cuenta que en lo profundo de las montañas vive aún un culto antiguo, heredero de los rituales tracios, donde la fertilidad era venerada con danzas desnudas al calor de hogueras secretas. Se dice que algunas mujeres descendientes de aquellas sacerdotisas todavía realizan esos bailes en silencio, bajo juramento de sangre, pidiendo a los dioses que les concedan el placer y la abundancia. Esos mitos conviven con la realidad de un país quebrado entre la modernidad y la tradición, entre el lujo de los centros comerciales en Sofía y las viviendas sin calefacción en pueblos olvidados, entre mujeres que luchan por su autonomía y otras que aún son ofrecidas como promesas de obediencia. Y sin embargo, Bulgaria seduce, no con luces brillantes ni promesas fáciles, sino con ese aire denso, cargado de historia, de contradicciones, de misterios por desenterrar. La sensualidad aquí no es solo física, es cultural. Está en las danzas folclóricas que hipnotizan con su ritmo tribal. Está en los trajes tradicionales que insinúan con bordados lo que no muestran con piel. Está en la forma en que las miradas se cruzan en los cafés, entre la timidez y el anhelo. Está en los rituales de cortejo donde un pañuelo regalado puede ser un sí, y una flor en la solapa, una declaración secreta. Bulgaria es barata, dicen, pero lo barato muchas veces encierra un costo invisible. Aquí, cada gesto, cada costumbre, es una capa que oculta otra más profunda. Nada es lo que parece. Y todo, de alguna forma, está impregnado de ese deseo ancestral por sobrevivir, amar y dominar. A veces, lo prohibido se vuelve costumbre, y lo sensual se vuelve sistema. Así, el país se convierte en un escenario perfecto para una historia que no puedes dejar de mirar, como un espejismo seductor que te atrae con su promesa de lo desconocido, pero que al tocarlo te devuelve preguntas en lugar de respuestas. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre la libertad y la tradición, si pudieras comprar el amor por unos cuantos billetes, si una mirada furtiva pudiera cambiar tu destino, ¿te atreverías? Porque Bulgaria no te lo dirá en voz alta, pero en cada rincón, en cada ciudad sucia, en cada danza antigua o sonrisa velada, esconde un secreto, uno que solo aquellos que se dejan tentar logran descubrir.